Azrael, es de verdad un gusto para mí tenerte por fin en mi programa Despierta. Bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa, María. Pues Azrael, como yo le he contado ya a las personas que nos están escuchando en este momento, tú eras una persona común y corriente, digámoslo así, como la mayoría de las personas que estamos aquí. Es decir, eras alguien dedicado a trabajar, a sacar adelante a tu familia, trabajabas en el mundo del mercadeo, en el mundo comercial, pero un día te cambió la vida. Y en ese cambio de la vida también te tienes la posibilidad de tener acceso a una serie de herramientas muy potentes para poder construir, ayudar a construir la nueva humanidad. ¿Nos quisieras contar algo de esta parte de tu historia que cambia tu vida y que te da acceso a esas herramientas de las cuales vamos a hablar en este programa? Sí, bueno, yo desde que era jovencito y tenía uso de razón, sabía que era un ser especial, pero no sabía lo que era. De manera que toda la vida he estado buscando ese algo que nunca llegaba y que afortunadamente, pues muchos años después llegó. Llegó de una forma muy directa, pues yo tenía que despertar, como decimos aquí, a las bravas, no había tiempo y a lo mejor lo que algunas personas tardarían 15 o 20 o 30 años en hacer, yo lo hice en pocos meses, algo así, fue muy rápido. O sea, fue una misión, y ese momento que te da, te convierte de alguna manera en voy a hacer un nombre que se me viene ahorita a la mente, como un misionero de luz para muchas personas. Esa misión, hoy en día, después de llevar un tiempo desarrollándola, ¿qué piensas de esa misión que estás en este momento haciendo, ejecutando acá en la Tierra? Pues pienso que en mi vida, en mi caso, es una bendición tener esta misión. No digo responsabilidad porque no lo es, no lo siento como una responsabilidad. Hago lo que estoy sintiendo en este momento y feliz y contento, ¿no? De haber encontrado mi camino, mi forma de sentir, mi forma de nutrirme día a día en esta bueno, este bonito acompañamiento, ¿no? Con la humanidad Ujú. o hacia la humanidad. Y mira qué bonita esa distinción que nos acabas de enseñar, Arrael, entre cuando a uno le toca hacer algo y la siente como una responsabilidad o cuando uno en realidad siente algo desde su esencia y la hace con fluidez. Me parece que ese es un aprendizaje que podríamos empezar a tener aquí a partir de este momento. ¿Lo ves de la misma manera? Sí, totalmente de acuerdo. Lo veo de esa forma. Cuando una persona hace algo desde el esfuerzo, de lo que es el trabajo, el laboro, como he dicho en latín, parece que es una carga, pero para mí no es una carga, para mí es una dedicación. Para mí lo que yo hago forma parte de mi ser. Soy así tal cual me muestro en pantalla, hago lo que siento que tengo que hacer, no interpreto nada en absoluto. De hecho, cuando yo me posicioné en el sentir, una de las cosas que yo me propuse buenamente era que todo lo que no sintiera no lo iba a hacer. Y así fue hasta el día de hoy. Y sigue siendo. Qué buena lección la que nos das en términos de propósito de vida. Fíjate que Acércate Radio es una emisora que trabaja eliminando fronteras, todo tipo de fronteras. Y particularmente mi programa Despierta trabaja para ayudarle a las personas que están curioseando o que están trabajándose de adentro hacia afuera en cualquier nivel en el que esté. Y por eso yo te quiero proponer que hoy podamos hablar de 5 conceptos que cuando yo los he oído de parte tuya en otros escenarios, me han encantado porque son conceptos sencillos,
y tú los explicas de una manera también bastante sencilla para que las personas podamos entender la manera como esos conceptos pueden estar en nuestra vida. Y quiero comenzar con la dualidad. em, y la dualidad entendiéndola como un concepto donde la luz y la oscuridad pues son parte de la vida, Israel. ¿Qué nos podrías compartir? Necesitamos saber de esta dualidad para poderla Mm. lidiar o gestionar o integrar a nuestra vida? Bien, la dualidad entendida aquí en esta dimensión, en este reino, está muy polarizada, o es una cosa o es la otra. La gente aquí en la Tierra, en esta humanidad, tiende a ser extremista, a posicionarse en los extremos opuestos. La dualidad bien entendida es magnífica porque tanto en un lado como en el otro son oportunidades de reencuentro para aprender, para tomar sabiduría, para poder prosperar y dar una nota de color a la vida, a la existencia. La dualidad no es mala ni es buena, simplemente lo es. La dualidad está dentro de la misma fuente, de la misma mente creadora de la existencia, del mismo, eh, digamos, lo que aquí llamamos Dios, ¿no? Entonces, la dualidad para mí es una oportunidad de autodescubrimiento personal y es una oportunidad también de enriquecerme de otras personas que me dan una visión diferente a la que yo tengo, con lo cual me enriquece. Cuando hablamos de ese proceso de nutrir y de aprendizaje, mira que se me viene a la mente, Rael, el hecho de que de alguna forma, y tú lo mencionas, se ha estigmatizado mucho el tema de la oscuridad. Mm. Y si bien entiendo que el tema de la oscuridad también nos deja aprendizaje, ¿cómo poder saber que uno aprende sin impregnarse de esa oscuridad, digamos, como, no sé si valdría la Qué pena buena decir pregunta, protegiéndose un poco uno de la oscuridad, sabiendo que está ahí y lidiando con ella, pero también uno autoprotegiéndose? qué buena ¿Qué pregunta, podríamos hacer? qué buena pregunta. La dualidad no tienes por qué protegerte, porque todos nosotros somos luz y oscuridad. La dualidad está bien porque te da un contraste. En este caso, si estamos en la luz, lo que nosotros creemos eh, que es la luz, la otra parte me da una posibilidad de mirarme porque yo me contrasto con él, ¿no? Digamos que me miro en él y no es que me quiera igualar, simplemente que me autoevalúo. Ujú. Igualmente ocurre a la inversa. Por lo tanto, ¿cuál es la postura bonita de todo esto? Pues tener la actitud que tiene el espíritu. El espíritu tiene una actitud de libertad, tiene una actitud de aprendizaje libre, donde continuamente está observando. Yo le llamo el observador eterno, donde continuamente está viendo, está observando, está aprendiendo, está tomando sabiduría, pero, pero jamás concluye en nada. Ya, ¿cómo activa uno ese observador eterno? Pues observa a través de una actitud de observador, de acallar la mente, de empezar a Ujú. acallar toda la cháchara interna que tiene uno dentro, porque ese ruido es el que no te hace, no te hace bien, porque no te deja conectar con tu paz interior, con tu voz interior. Entonces, Ya. primeramente hay que apagar ese ruido interno que muchas veces no te deja autoescucharte, ni meditar, ni pensar, porque sin esa paz interior, sin ese silencio, no puedes llegar a ser un buen observador. Y mira que nos estás, o por lo menos a mí, Azrael, me estás rompiendo ese paradigma de la dualidad. Como tú bien dices que de alguna forma lo hemos aprendido de manera opuesta, o eres una Claro, cosa o eres otra, claro, o eres luz o eres oscuridad. Y qué bonito lo que nos estés diciendo de resuélvalo, usted las claro, dos, claro, es que si no sería y muy viva con eso. es que si no sería muy aburrido, ¿no? ¿Tú te imaginas una sociedad donde no haya dualidad ni polaridad? Qué aburrido, ¿no? Yo te diría hoy,
María, ¿qué tal el día? Y tú me dices, muy bien, muy bonito, el día está precioso. Y al día siguiente me ves tú a mí y me dices, Azrael, ¿cómo va el día? Hoy, sí, el día azul, muy, muy azul. Entonces todo el día felicitándonos, ¿eh? Todo está bien, todo está en su lugar, nada que discutir, nada que objetar. Pues oye, pues un poco aburrido sí que es. Entonces la dualidad es permanente en el universo, la dualidad es permanente en todas las multidimensionalidades existenciales. No es algo intrínseco o singular de esta realidad, de este reino de tercera dimensión. Tú miras ¿Qué el papel espacio y hay juega, luz y oscuridad. qué papel juega Israel en la dualidad en todo tu proceso de despertar? En mi Alguien que caso, dice, sí. no solamente en el tuyo, sino en general, pero cuéntanos en tu caso. A ver, en mi caso fue duro, ¿no? Porque darme cuenta de este proceso era enfrentarme a mi dualidad y enfrentarme a estas polaridades en las cuales yo estaba instalado, ¿sí? Cuando me di cuenta que eso tampoco era, eso tampoco era, estaba Nos lo como, estás empezando a poner más claro, difícil. o sea, eso tampoco era, y entonces, claro, ¿y ahora por dónde tiro? Entonces empiezas ahí un reseteo personal, un reseteo, un vaciado Ajá, muy importante para poder comprender cuál es la misión de la dualidad, por qué se genera la dualidad y qué sentido tiene la dualidad bueno, y a dónde te puede llevar la dualidad, ¿no? Por ello, ok, cuando uno está en el camino de vuelta a casa y lo hace de una forma honesta y sincera consigo mismo, pues es cuando uno puede mirar a la dualidad sin ningún tipo de espejismo, de conciencia, de juicio o de prejuicio. ok. Subámosle un poco el nivel de dificultad y hablemos de la libertad. Ujú. Es uno de los conceptos que tú también desarrollas de una manera fantástica, porque de alguna manera la dualidad te lleva también a enfrentarte con la posibilidad tuya de ejercer tu propia libertad. Háblanos de eso. Bueno, la libertad absoluta aquí en este momento y desde esta conciencia no existe. Pero si uno pudiese elevar su mente, su estado de conciencia, a un estado más elevado de expansión de conciencia y conectar con el ser eterno que uno es, con el espíritu, con esa parte de a ti, lo que se llama el ser superior o la mente que todo lo piensa que está a tu lado, ¿no? Pero si pudiéramos elevar a ese estadio, veríamos que el único sitio donde tú puedas conseguir una libertad absoluta es desde ese rango de libertad, desde ese rango de expansión de conciencia, donde ahí simplemente eres y te estás autoexperimentando a sí mismo. Por ello, cuando bajamos a esta dimensión, bajamos dormidos, bajamos en un sueño que no podía ser de otra forma, porque nuestra parte más elevada, esta existencia, él la considera como un sueño. Es decir, muchas veces lo he dicho, esto es el sueño. Esto que vivimos el día a día, esto es el sueño, realmente. Y tenemos una libertad pactada, una libertad ficticia, donde nos creemos que somos libres, pero realmente no lo somos. Desde este estado de conciencia te crees que eres libre, pero no eres libre. Tu vida todos los días está siendo condicionada de forma sutil, como la película del show de Truman, donde sutilmente te van empujando hacia unas creencias, unas actitudes, unas actividades, una toma de decisión que tú te crees que las tomas tú mismo, pero que estás siendo inducido. Por ello, la libertad aquí en este momento de ese estado de conciencia no existe, es pura ilusión. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a tener ese camino hacia la verdadera libertad? Una vez más, siendo sinceros con nosotros mismos, empezando a aprender a desaprender, aprender a vaciarnos. Porque si queremos liberarnos, si queremos ser cada día más libres, si queremos dejar de entregar nuestro poder a nada ni a nadie, pues es un trabajo
de expansión de conciencia interna que se necesita una actitud de humildad, de perseverancia y de valor, porque no todo el mundo está dispuesto a bajar a ese nivel para mirarse y realmente ver que posiblemente no eras tan bonito o bonita como tú te pensabas, que también hay en ti oscuridad, y abrazar esa oscuridad es cuando uno está en el buen camino. Cuando tú empiezas a abrazar tu oscuridad, es cuando empieza tu liberación. Recuerda que lo que rechazas te somete, ¿no? Y lo que Ujú. aceptas te libera. Estoy pensando en las personas que en este momento nos están escuchando y te están escuchando, Israel, y pensaría que muchos de ellos pueden decir, yo quiero saber cuál es el primer paso. Ya nos diste cuando hablamos de la dualidad un paso importante que es aquietar tu mente, entrar en ese silencio, poderte observar, poder ser ese observador que necesitas para encontrar y poder integrar pues esa dualidad en ti. ¿Cuál sería este primer paso, camino hacia la libertad? Sí, entender que dentro de ti viven dos personajes. Yo les llamo, bueno, dos personajes que son dos egos, ¿no? Los egos no son ni bueno ni malo, son estructuras de pensamiento con acuerdos de percepción, con acuerdos de comportamiento para relacionarnos en una determinada realidad. Creo que esto se entiende. Dos egos habitan en ti. Uno es el ego del personaje inventado, el yo histórico, donde tú aprendes una serie de comportamientos, de conocimientos que te ayudan a moverte en esta realidad. Pero hay otro ego dentro de ti, otra estructura de pensamiento que está agazapada, que está dormida, que está incluso sometida por este primer ego del personaje, que es el ego del espíritu. Entonces, los dos son antagónicos. No quiere decir esto que tengamos que eliminar al ego del personaje, ¿no? Porque nos hace falta para poder movernos en esta realidad. Pero sí que es verdad que hay que entender cómo se mueve, cómo piensa, cómo se respira, cómo, cómo siente, para que este ego, el personaje que nos hemos inventado, no gobierne nuestra vida de una forma sutil, además creyendo que eres libre, porque no hay cosa peor que un ego que se siente libre. Entonces, de lo que se trata es despertar el ego del espíritu, que es libre totalmente, donde no tiene necesidad de aparentar nada, ¿no? Por ejemplo, el ego del personaje se mueve en un entorno melodramático, dramático, con carencias. Él te dice que tú no puedes, que tú no debes, que hombre, ¿cómo vas a hacer tú esto? Y que vive en una desarmonía, en esos miedos que esta sociedad pues día a día te imprime muchas veces para que bajes tu vibración, ¿no? Y continuamente está sintiendo este personaje que tiene que liberarse y que encima entiende que las crisis pues le ayuda a evolucionar hacia un estado mejor del ser en un aprendizaje que él entiende que necesita a través del dolor. Bien, esto con el espíritu es totalmente incierto, es totalmente lo contrario. El espíritu no entiende qué es eso de protegerse, el espíritu no es eso de vivir desarmonizado, el espíritu no entiende qué es eso de liberarse de qué, porque él ya se siente libre. Fíjate que hay diferencia de personaje. El ego es el personajillo que yo llamo, el histórico que nos hemos inventado para vivir, anda en el drama y en el sufrimiento. Pero el espíritu cuando despierta entiende que puede vivir y experienciar la existencia desde el amor, desde la completud, desde el equilibrio, desde la paz, desde el canto, desde la alegría. Al final, cuando uno entiende todo esto, tú decides qué camino escoger en tu vida. Si quieres escoger el camino del dolor, las crisis y las enfermedades, o el camino de la libertad del espíritu. Y recordar siempre que el personaje, el ego, el yo histórico, es el que enferma tu cuerpo, tu mente y tu cuerpo, y es el espíritu el que te sana y te libera. ¿El ego tiene que ver con la dualidad? Digamos, ¿viene de ahí? No, no tiene nada que No. ver. El ego es un personaje
es una estructura de pensamiento que por ello tiene varias formas de estructura de pensamiento en función de la cultura, de la geografía donde uno vive, ¿no? Lo que para un país es aceptable, a lo mejor para el otro no. Entonces son Ya, estructuras de pensamiento nada más. La son dualidad estructuras. es lo uno o lo otro, es lo blanco o lo negro. Hablando de las estructuras de pensamiento, la otra vez te escuché un concepto que me pareció muy figurativo, Azrael, que tiene que ver con que vivimos en un círculo cerrado. Y desde esa perspectiva, el conocimiento infinito dentro de un círculo cerrado no tiene como sentido. ¿Nos quisieras desarrollar un poco más cómo se relaciona todo este tema que nos estás diciendo de poder ser conscientes de los dos egos que tenemos Claro. y de cómo este ego del espíritu nos lleva como a un siguiente nivel, atándolo con este concepto de círculo cerrado y de conocimiento infinito? O no sé si estoy juntando peras con manzanas. No, está muy bien, muy bien. El ego está atrapado entre sus pensamientos, ¿sí? Te das cuenta que tienes un pensamiento a la izquierda, tienes un pensamiento a la derecha, tienes un pensamiento delante, otro detrás. Vive totalmente encerrado en sus pensamientos, anclados en el pasado y en el futuro. Le cuesta mucho vivir el momento presente. Entonces, cuando yo digo que hay que avanzar hacia el conocimiento infinito, significa que tienes que conectar con el ego, con el personaje del espíritu que te libera. Ese es la auténtica, actitud, es el auténtico camino para entrar a ese conocimiento infinito. Y fíjate qué pequeña es la mente humana muchas veces, que intentamos juzgar con juicios y prejuicios todo lo que nos rodea e intentar comprender las maravillas y los grandes secretos que están escondidos para nosotros del universo en sus leyes, que cuando intentamos analizarlo por nuestro cientificismo, por nuestra intelectualitis, por nuestros pensamientos, son tan pequeños, o sea, las miras son tan pequeñas que todo lo que se va de este rango pequeñito, de ese agujerito donde miramos la vida y analizamos la existencia, el resto se nos escapa. Somos incapaces de abrir nuestra mente desde este punto como el observador eterno del espíritu para poder estar en un estado, yo le llamo un estado de gracia, de observación existencial. Ten en cuenta una cosa, el ego, el personaje, el yo histórico, el que nos hemos inventado aquí en la Tierra para vivir, que es con el que se mueve el 90% de la humanidad, sostiene su realidad día a día, sostiene todos los días su realidad porque teme a la no existencia e intenta mantener su cultura, su estatus y tiene un esfuerzo y tiene un plan, ¿no? Pero la luz no tiene un plan. Y tú dices, hombre, Rael, ¿cómo es que la luz no tiene un plan? No, la luz no tiene un plan. La luz lo que hace es mostrarse. Fíjate lo que hace tan bonito. Él está fuera de ese estrés, del tengo que, del voy a, del debo de. Él simplemente se muestra su libertad a través de su expansión de luz, de su propia iluminación. Y tiene la potestad y tiene la virtud y el privilegio de experimentar la vida, de experimentar la existencialidad, cosa que el ego no sabe. Solamente puede vivir la vida, pero no puede experimentar la existencialidad, no le llega a ese rango de conciencia. Luego, el ego está siempre el ego del personaje inventado está en un continuo estrés, en un permanente estrés. Y eso, si miras a tu alrededor, verás que la humanidad, el 90% o más, está en ese nivel de conciencia de estrés. Pues tanto así que tú y yo que de alguna forma en algún momento hemos vivido en el mundo empresarial. Imagínate que la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2030 la principal causa de discapacidad laboral va a ser la salud mental. Sí, sí, por ello, de ahí los retiros que yo estoy ahora mismo promoviendo, ¿no? Retiros espirituales, retiros de encuentros con uno mismo, retiros donde la propuesta que hago es desconectar con el personaje precisamente, ¿no? Con ese personaje de soy doctor, soy empresario, soy lo que soy. No, tú eres algo mucho más que una profesión. Entonces, de una forma inconsciente, dejamos que las profesiones definan nuestra esencia, definan nuestro carácter y nuestro comportamiento.
Una de las cosas que me gusta mucho, mucho de tu historia es saber que a ti te tocó resetearte, digamos, que viviste esa experiencia y que en ese proceso de experiencia pues te tocó aprender desde la experiencia lo que en esos retiros, seguramente mucho de lo que en esos retiros enseñas. En esa experiencia, Arrael, hay- que viviste para poder para poder resetearte, ¿tienes alguna buena práctica que nos pudieras compartir, así como de, ¿cómo se dice? De primicia, antes de que empecemos a hablar de cuáles son esos países que vas a visitar y dónde vas a hacer estos retiros? ¿Tienes alguna primicia que nos puedas dar de cosas que te hayan funcionado a ti desde tu experiencia y propia práctica? Sí, yo tengo una práctica muy sencilla además, que todo el mundo puede hacer. Y es por las mañanas, un poco para resetearte, para que no te creas el personaje que tú ves en el espejo. Pues cuando vas a asearte por las mañanas, pues te miras al espejo, ¿no? Y intentas mirarte a los ojos durante un minuto. Y, y no dejes de mirarte. Y no dejes de mirarte. Para que te reconozcas. Pero no por la fisicalidad, sino que entres dentro de tus pupilas, dentro de, y pienses que dentro de esa mente hay una conciencia, hay un ser metafísico habitando un cuerpo humano. Una conciencia onírica, energética, espiritual, un ser de luz, que le da movimiento a un traje espacial terrestre con fecha de caducidad. Y que empieces a repetirte dentro de ti como un mantra: yo no soy mis pensamientos y mis pensamientos no me definen. Yo soy un ser superior, mucho más elevado, que no hay ningún vocabulario lo suficientemente amplio como para definirme. Uy, qué poderoso ejercicio. Y ahora te voy Muy poderoso, voy ¿eh? a dar te voy a dar un piropo. No sé si piropo es un nombre que Sí, entiendan en. sí. Ok, ahora entiendo el porqué del poder de tus ojos, que, m- que me encantan porque es que son ojos como son ojos como limpios. Ya entendí, Arrae. Mira, hemos hablado de dualidad, hemos hablado de ego, hemos hablado de libertad y hemos hablado de conocimiento infinito. Pero hay un quinto concepto que yo quisiera que también pudiéramos hablar y es el concepto del poder creador. Nos comentas, nos dices que somos fractales de Dios y que desde ser fractales de esa energía creadora tenemos la capacidad de crear. Sin embargo, em, es, es un, eh, es un poder que en esta dimensión, no sé si en otra, nos cuesta ejercer, nos cuesta poder, digamos, explayarlo. ¿Qué nos podrías contar de cómo lo podemos usar mejor, de qué cosas podemos hacer mejor para que este poder se avive más en nosotros? Sí, el poder creador que tenemos viene dado por la fuente, la mente creadora que todo lo piensa, lo que, lo que llamamos Dios, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Que en este momento nos han hecho creer que Dios es una persona anciana, con barba, que vive en algún lugar lejano, el anciano de días, como le diría la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué tal si pudiésemos pensar en energía, frecuencia y vibración, donde Dios es una frecuencia? Por lo tanto, todo lo es, todo lo puede y está en todos sitios. De manera que, si somos una expresión de la fuente, somos una manifestación de la fuente está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de Él. El mismo poder de manifestación tenemos que Él
dentro de nuestro rango multidimensional. Por ello, tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando vivimos en coherencia en esos tres puntos, se manifiesta el poder creador que tenemos nosotros, siempre desde la luz. Cada uno puede usar su poder creador como quiera. También, la oscuridad tiene un poder creador, si no, a la vista está. Podemos mirar a nuestro alrededor y verlo. Por ello, es importante que cuando uno está en conciencia o está de camino a la conciencia de expansión, desde el amor, la completud, desde la luz, es muy importante que empezamos a mirar qué pensamos, qué decimos, qué hacemos para estar armonizados y poder ejercer ese poder creador divino manifestándose a través de nuestra propia divinidad que lo somos, porque estamos dentro de la unidad. Has dicho tres preguntas que me gustaría que volvieras de nuevo a repetir. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Y qué actuamos? Sí, Ujú. sí. Tenemos que armonizarnos como creadores de realidades. Todo, absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor antes ha sido pensado, sí o sí, inapelable, inapelable. Toda la realidad que nos circunda a nuestro alrededor antes está creado en la metafísica, en nuestro pensamiento, en esta dimensión onírica. No hay nada que escape a eso. De hecho, el poder creador de los universos, de los dioses que regulan los universos y los crean, primero lo piensan. Primero lo piensan y en un juego, en un baile armónico, como si fuera en un baile de un vals perfectamente sincronizado, cuando los dioses crean en su infinito creador y potencia los universos, primero lo piensan y cuando se miran en esa frecuencia, como tú sabes que el pensamiento es energía, frecuencia y vibración, y esas ondas se encuentran de frente en esa oscilación vibracional y se crean los nodos, en esos nodos es donde se encuentra la creación en ese instante. Por ello es muy importante estar armonizado con ese poder creador de pensamiento para poder diseñar nuestra realidad. Como tú piensas, así es tu vida. A Sí. esos nodos en física se le llaman puntos armónicos de creación. Ujú. Y todo esto, este conocimiento que tú nos has entregado de esta manera tan sintética y que provoca a uno seguir escuchándote durante mucho tiempo, Azrael, lo estás llevando hacia tus talleres y hacia tus retiros. Cuéntanos, qué va a pasar en noviembre. Mira, en noviembre va a pasar lo siguiente, me marcho a México y después marcho a Colombia. Voy a estar del 8 al 11 de noviembre en un retiro en la playa del Carmen, en Ujú, un lugar mágico, es un hotel específico solo para hacer retiros espirituales de desconexión y de reencuentro con uno mismo. ujú. Y ahí tengo preparado una serie de actividades muy bonitas a la orilla de la playa. También se trata de desconectar, no voy a hacer excesivas actividades donde nos perdamos en el exceso, sino que queremos aprovechar también las instalaciones para poder desconectar y reencontrarnos con nuestra esencia. Y después de este retiro haré una convivencia en Bogotá del 16 al 17 de noviembre. Allí en Ujú, Bogotá, creo que se llama la montaña de Huayca, que es el Valle de los Dioses, donde dicen que han habido varios avistamientos y hay portales donde se han podido ver entrar naves a la montaña. Es un entorno mágico y ahí voy a hacer una convivencia. Es diferente al retiro, puesto la convivencia es más como es parecido al retiro, pero diferente, ¿no? Vamos a estar más en contacto, más conviviendo con Azrael, todos con todos, vamos a mirarnos más y aprender muchas cosas
y a través de una serie de actividades que ya tengo planeadas y planificadas, muy bonitas, muy reveladoras, muy mágicas. Y bueno, yo espero que podáis estar o bien en el retiro de Bogotá, o bien, perdón, el retiro de México en la Playa del Carmen, disculpa, o bien eh, en la En la, convivencia en Colombia en la convivencia en Colombia. Ok. o en Bogotá. Em, mm, ¿Es la primera vez que vas a México? Bueno, haciendo esta experiencia sí, ya he estado en México varias veces, pero haciendo Ujú. esta actividad de retiro es la primera vez que lo voy a hacer allí en la Playa del Carmen, que ya estuve, por cierto, hace años allí. Ya, fíjate que me surge una pregunta, Rael, y tiene que ver con el hecho de que, pues de alguna forma, tú mismo dices que estamos cerrando un ciclo, también hablas de la necesidad de que más personas estamos como en este proceso de mirarnos de adentro hacia afuera y de encontrar dentro de nosotros muchas respuestas. Mm, Cuando traes un formato, por decirlo así, un poco diferente a un taller que ya hubieras traído a México, que ya hubieras traído a Colombia. Mm, ¿Qué te llevó a pensar que lo mejor sería una experiencia un tanto distinta? No sé si me entiendes la Sí, pregunta, si hay detrás de eso algún tipo de sí, información que sí. te lleve a ti a decir, esto lo tengo que hacer de otra manera." Me da Sí, curiosidad femenina, Rael, sí. El formato que hice el año pasado, cuando estuve, bueno, el año pasado estuve en Argentina, estuve en en Estados Argentina, Unidos, Estados Unidos en también, Colombia en también. Colombia. Ujú. Era un formato más de ponencia, ¿sí? Un poco más Ujú. de discurso. Este nuevo formato es un formato más sin barrera, ¿no? Yo no estoy en ningún sitio donde doy una charla, sino que la charla la doy entre amigos, Ya. de tú a tú, ¿no? Lo doy fuera de lo que es un estrado, donde lo que doy son conocimientos, sabiduría, herramientas a pie, ¿no? Digamos, en contacto con la persona que está conmigo, ¿no? O sea, es una convivencia de todo el día. Fíjate, por ejemplo, que la persona va a estar conmigo todo el día, si quiere, ¿no? Voy a estar con ellos en el desayuno, voy a estar en las charlas que voy a dar con ellos, en las meditaciones, en las transformaciones que voy a hacer, porque tengo muchas actividades para transformar a las personas que están conmigo allí. Es decir, va a ser de tú a tú, ¿no? Va de colega a colega. La estructura que hice el año pasado era como más rígida, ¿no? Yo daba una ponencia y saludaba a los que estaban allí, pero me marchaba y ya no nos Ya. veíamos hasta el día siguiente. Aquí no, aquí Israel está con todos, a disposición de todos y bueno, en esta última retiro que he hecho hace unos días, que terminé un retiro aquí en España, que fue del 17 al 20 de octubre de este mismo año, hace unos días, fue así, ¿no? Fue una convivencia de tú a tú, de abrazo a abrazo, desayunábamos juntos, comíamos juntos, uno me abordaba, el otro me hacía una pregunta, es decir, que era más como más familiar, por decirlo de alguna manera. Ok. Más, más de experiencia. Sí, Sí, lo siento más como que donde tú sí, tienes la oportunidad de experimentarte a ti mismo y de estar sí, además de eso con la experiencia de tenerte a ti ahí al lado. sí, sí, porque Ya. luego hacemos paseos también y vamos todos juntos en la forma. Entonces yo hablo con unos, hablo con otros, unos me abordan, otros me separan y me hacen una pregunta. Oye, Ray, pues yo tengo esta cosa. Entonces voy atendiendo personalmente a todos los asistentes que voluntariamente pues se acercan a mí y quieren preguntarme cosas personales o quieren despejar alguna duda importante en su vida. Así. Ok, muy bien. Em, dentro de ese proceso me surge una pregunta. ¿Se necesita algún prerequisito para poder participar en una experiencia como estas? No, solo, No. solo cariño y una actitud de amor, de Ujú. comprensión y sobre todo
tener una actitud de amor hacia uno mismo. Ok. Mm, A través de la página www.akashadespertar.com está toda la información de estos dos eventos. Sin embargo, ¿habría algo en particular que tú quisieras hablar, decir de estos eventos que de golpe quisieras que se quedara en este programa y en las personas que en este momento nos están escuchando de Latinoamérica? Bueno, deciros que primeramente voy a realizar tanto en México como en Colombia, voy a hacer una cámara cuántica presencial, en vivo y en directo, porque siento que tengo que hacerlo allí, en aquellos parajes, en aquel entorno. Y bueno, también deciros que estoy muy contento de que esta gran familia que estoy visitando por todo el mundo, cada vez que digo de ir a visitar, pues me abren sus puertas, sus corazones, y para mí es todo un lujo, todo un privilegio y todo un honor. Gracias, Arrael. Quien está en una cámara cuántica contigo, ¿qué podría vivenciar? Pues podría vivenciar unos cambios muy profundos en sus vidas y podría estar o llegar o continuar su camino de autodespertar desde una forma más amable, con mucha más potencia, con mucha más comprensión y lo más importante también es poder reconectar con su esencia divina que es Él. La cámara cuántica suele ayudar muchísimo en ese plano etérico, emocional, en ese plano espiritual y suele tener unos grandes resultados y marcar un antes y un después a la persona que lo hace de una forma presencial. Qué bonito. ¿Por qué decidiste llamar a tu gira de las estrellas a la Tierra? Qué buena pregunta. Porque como tú sabes, a través del mayor no es el contactado, es el contacto. Yo vengo de las estrellas y vengo sin el velo. Por ello se me ocurrió este bello eslogan y mensaje de las estrellas a la tierra, que es de donde yo vengo. Ya. Para las personas que no conocen qué es el velo del olvido, ¿nos quisieras contar a qué te refieres? Me refiero a que me quitaron el velo para poder hacer mi misión de forma plena. Quiere decir que yo sé quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, para qué he venido aquí, cuál es mi misión. Ese es el velo, donde recuerdo mis vidas pasadas, donde recuerdo mi pasado cósmico. Debido a que la Tierra ofrece una vibración muy baja, pues se nace ya con este pacto del velo del olvido, donde tú naces y no tienes memoria de tu pasado. Yo vengo con mi memoria abierta, totalmente abierta. Ok, ese es el velo del olvido. Pues, Arrael, después de que hemos tenido la oportunidad de hablar contigo de todos estos conceptos y de entender que hay una manera muy clara en la que tú nos invitas a que podamos experimentar cómo autoobservarnos para empezar un proceso de reseteo y para poder, digamos, derrumbar una cantidad de paradigmas con los que hemos venido, que de alguna forma lo que hacen es mantenernos en un estadio muy lejano a lo que muchos de nosotros quisiéramos. La buena noticia es que vamos a tenerte aquí en Colombia y en México para poder aprender mucho más de todo lo que tú has experimentado y nos vienes a compartir en este nuevo formato de retiro y de convivencia. Para mí ha sido un gusto que hayas compartido con toda la audiencia de Despierta tu conocimiento y tu generoso saber y tu generosa experiencia, Rael. Muchísimas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu canal y gracias a toda tu audiencia. Gracias.
Bueno, y como todos los martes, un programa más acá en Despierta, no sin antes decirles que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y yo los espero el próximo martes con un nuevo programa, pero como también les digo, no se vayan, porque ya está entrando acá en el estudio Encarna y Francisco y a las 10 de la noche viene Sol y Luna con Geraldine Arcas. Hasta la próxima. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir estos retiros en cada sitio, qué actividades habrán. Bueno, primeramente, gracias nuevamente por darme cobertura aquí en tu canal. Estoy encantado siempre de estar con vosotros. Y voy a hablar sobre el retiro y sobre la convivencia. Vamos a iniciar efectivamente el retiro en Playa del Carmen. Y es un lugar emblemático, un lugar muy bonito, específico para desconectar del día a día, para desconectar del personaje. Y lo que pretendo en este retiro aquí en la Playa del Carmen es pues que la persona se conecte consigo misma, que abandone el personaje y que inicie este camino tan divertido y tan místico para el reencuentro con el ser, para hacer esta vuelta a casa de conexión con el yo soy. Vamos a hacer un programa muy divertido, está muy completo, está comprimido, pero todos son muy divertidos y muy importantes. Cuando llegamos allí, ahora, bueno, llegamos el día 8, creo recordar, pero iniciamos el 9 y el 10, es cuando son los días destinados. Que quiera ir a desconectar el día a día, que quiera sentirse a sí mismo la nueva frecuencia del ser que es, el que quiera desprenderse del personaje que muchas veces nos tiene atrapados en el día a día, en una especie de, como que estamos en una especie de robots, de que hacemos las cosas de una forma automática. Cancún es ideal. O sea, ahí en la Playa del Carmen vamos a disfrutar mucho porque lo primero que voy a hacer es desprogramar a todos. Es decir, los voy a desprogramar uno a uno para que empecéis a sentiros realmente la esencia divina que sois vosotros. Ahí vamos a hacer unas meditaciones al aire libre, tipo yoga. Tendremos un monitor que nos lo van a proporcionar